Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Bienvenidos mis hermanos a su segmento El Ser Mujer. ¿Cómo están mis hermanos? Yo agradezco al Señor esta oportunidad que me conceden de estar con ustedes. Muchas gracias hermanos por vernos, por escucharnos, por apoyarnos. Muchísimas gracias. Sabemos y reconocemos, hermanos, que nada es posible, ¿verdad?, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de los demás, porque para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Gracias a cada uno de ustedes que ha sido instrumento para poder seguir evangelizando a través de la radio. Muchas gracias hermanos. Estamos en la 800 AM, estamos en su radio, Koinonia Radio, y agradeciendo esta oportunidad. Mi nombre, Belén Olivas, pertenezco a la comunidad Koinonia y es un placer el poder estar con ustedes. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra ayuda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, unge nuestra voz, unge nuestras palabras, que no sean humanas, sino que tú, Señor, hables a través de nosotros y que tu palabra, Señor, llegue hasta los confines de la tierra, hasta esos lugares, Señor, más necesitados, Señor. Señor, aquí está, Señor, tu pueblo enfermo, Señor. Estamos enfermos. Necesitamos, Señor, que vengas en nuestra ayuda a sanarnos y a liberarnos. Gracias, Virgen María, por tu ayuda y por tu intercesión. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado viendo a través de un libro que nos encontramos, ¿verdad?, que a mí me ha parecido muy bien y sobre todo yo sé que todo lo que nos llega, ¿verdad?, a nuestras manos es providencia de Dios, porque hemos tenido, gracias a Dios, muy buenos libros, muy buenos temas que nos ayudan a formarnos como mujeres. Entonces, hermanos, hermanas, pues estamos muy contentas, ¿verdad?, de poder estar, en este caso, siendo parte de esos guerreros que el Señor necesita, ¿verdad?, para seguir hablando, para seguir proclamando, como dice, ¿verdad?, la radio, levantando la voz para evangelizar. Pues bien, este libro se llama Cómo vencer las preocupaciones y lo estamos viendo a través de diferentes testimonios en los cuales pues ya nos dimos cuenta, hermanos, que no solamente queda ahí en una pequeña preocupación, ¿verdad?, sino que también, mis hermanos, pues nos enferma, y no solamente a veces de la cabeza, del estómago, no, sino nos llega en diferentes enfermedades. Entonces, por esta razón, pues estamos buscando, hermanos, estos grandes consejos que nos van a ayudar muchísimo a encontrar la razón también, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos salirnos de esas preocupaciones.
vamos a ver hoy el tema sobre un incidente asustador. Un incidente asustador, así se llama el tema de hoy. Pero quiero retomar un poquito sobre el tema pasado, que nos dice que un error muy grave, dice que el sabio Platón decía que el mayor error de los médicos es tratar de curar las enfermedades del cuerpo sin hacer nada por curar las enfermedades del alma y del espíritu. ¡Qué maravilloso, hermanos! Porque ciertamente eso es. Y ya comentábamos, ¿verdad?, nosotros un testimonio de un psicólogo. Cómo este psicólogo se dio cuenta, ¿verdad?, que no pudo llegar a poder ayudar a esta persona. Porque, hermanos, no era físico y ni psicológico. Hermanos, era espiritual. Entonces, a veces ahora sí que estamos haciendo cosas que no nos corresponde. Imagínate, pues yo que sé de medicina y yo me pongo a recetar y no, tómate eso, a mí me funcionó, pues a mí me funcionó, pero no todos los organismos son iguales. De igual manera, mis hermanos, en este caso no podemos recomendar siempre los mismos pasos que un psicólogo nos da. Entonces vemos que nuestro cuerpo es sabio porque lo ha creado Dios. Entonces, ¿qué error, como dice el sabio Platón? Que el mayor error de los médicos es tratar de curar las enfermedades del cuerpo sin hacer nada por curar las enfermedades del alma y del espíritu. ¿Cómo lo van a hacer, hermanos? ¿Cómo? Pues demos gracias a Dios. En nuestra comunidad tenemos 2 matrimonios que son médicos, ¿verdad? Y pues sabemos que es una maravilla porque también lo hacen a la luz del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, pues actúa la sabiduría. Entonces, hermanos, vemos a través de este incidente acusador. Dice el sabio doctor Eduardo Podota escribió un libro con este título: Deje de preocuparse y viva tranquilo. Presentamos aquí únicamente el índice de los capítulos del libro para que el lector recuerde lo que obtiene preocupándose. Y entonces, ¿cuáles son estos temas que nos sugiere? Primero, las preocupaciones afectan el corazón. ¿Sí o no? A veces estamos con taquicardias, a veces exaltados y ya el corazón empezó a todo lo que da. Ay, Dios mío. Y hermanos, vemos a nivel espiritual, hermanos, vemos a muchos hermanos que están enfermos y que conforme van adentrándose en el Señor, van sanando, se van liberando. Mucho más cuando estos hermanos asisten a misas de sanación, a oraciones especiales, a visitas al Santísimo. Entonces nos damos cuenta que allí vamos con el médico de cuerpo, alma y espíritu. Y ahí es donde nos vamos sanando, ¿verdad? Recuerdo mucho a una hermanita, ¿verdad?, que aprecio mucho, pero que voy a omitir el nombre. Cuando esta hermanita vino, ¿verdad?, de X ciudad, viene y entonces venía recién casada. Entonces recuerdo mucho que los efectos de no verse correspondida a veces por el esposo o que no le concediera lo que ella pedía, pues le afectaba hace cuenta, le daba como un ataque y se desmayaba. Y ahí estaba desmayada. Mas no te puedo decir si era en realidad el desmayo o se hacía la dormida, no sé, pero ahí yo digo que se hacía porque ahí estaba el esposo
atento, ¿verdad?, a ella, y la atendía, la cuidaba, ya luego que la dejaba tranquilita, chiqueada, entonces se iba. Entonces, poco a poco, esta muchachita, que hasta era menor de edad, ¿verdad?, pues empezaron poco a poco, ¿verdad?, sobre todo a escuchar la palabra de Dios. Entonces, poco a poco fue desapareciendo eso, hasta que nos dimos cuenta que ya no le pasaba nada, ¿no? Y entonces, hermanos, a veces son simples chantajes que estamos haciendo porque queremos llamar la atención y hasta nos inventamos las taquicardias, nos inventamos que nos desmayamos, etcétera. Entonces, nosotros mismos estamos jugando a veces con nuestro cuerpo, con nuestra salud, y llegamos a, tanto lo llamamos, ¿verdad?, llamamos las enfermedades que al último, abriendo todas las puertas, pues vienen y nos visitan y se instalan. Entonces, para echarlas de ahí, mis hermanos, va a ser muy difícil si no sabemos cómo. Entonces, es el primer índice. Las preocupaciones afectan el corazón. La tensión alta puede prevenir de las preocupaciones. La tensión alta puede prevenir de las preocupaciones. Entonces, ya miramos, decimos a veces, ya sé de qué pata cojeas, cuando en este caso queda al descubierto, mis hermanos, qué enfermedades nos traen las preocupaciones. Entonces aquí nos damos cuenta que la persona que sufre una tensión alta puede prevenir de ahí, ¿verdad?, de las preocupaciones, de ahí proviene. Entonces, en este caso, también vemos el reumatismo, dice, puede ser causado también por la preocupación, etcétera. Entonces, en el siguiente segmento vemos los que nos faltan y vamos a descubrir, mis hermanos, cómo nos podemos deshacer en este caso, de estas tensiones. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo sobre un incidente asustador. Que nos damos cuenta, ¿verdad? Y ahora que estamos aprendiendo de dónde provienen estas enfermedades, entonces hay que prevenir. Hay que decir, no, nada de preocupación. Yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo espero en Dios. Entonces nos quedamos con la tercera, que dice que el reumatismo puede ser causado también por las preocupaciones. También el número 4 dice, hay resfríos que le llegan a uno también por estar preocupado. También el número 5, las preocupaciones nos afectan también de la tiroides. La número 6, las preocupaciones aumentan la diabetes. Entonces, si tú y yo somos diabéticos, pues fuera preocupación y empezar a confiar en el Señor. Entonces ya quedan al descubierto estas enfermedades y es en este caso pues la manera en que vamos a tratar de deshacernos de ellas. Primeramente, como ya decíamos, es buenísimo, hermanos,
Es buenísimo. Por ahí te comento que miré un mensajito por ahí en el Facebook que mandaban y estaba la imagen de Madre Teresa de Calcuta y ponía como unas 5 razones. Dice: ¿estás triste? Vete al Santísimo. ¿Estás enfermo? Vete al Santísimo, etcétera. Como unas 5 razones. ¿Tienes esto? Vete al Santísimo. ¿Tienes preocupaciones? Vete al Santísimo. ¿Necesitas dinero? Vete al Santísimo. Lo que sea, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, te recomiendo lo que es las visitas al Santísimo, las visitas al Sagrario. Si no está expuesto, pues ahí está en el Sagrario, ahí nos escucha. De igual manera, mis hermanos, ayer en la noche que nos reuníamos como célula, nos compartía un hermano. Dice, pues que nos estaba compartiendo que tenía una de sus hijas enferma. Entonces dice: pero yo he encontrado, dice, una fuerte fortaleza, dice, y además he encontrado como sabiduría, no sé qué tantas cosas he encontrado, dice, a través del rosario. Todos los días yo rezo el rosario, dice, y ahí encuentro todo lo que necesito. Mis hermanos, a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima, imagínate. Entonces, hermanos, no hay más de que irnos a visitar al Señor y rezar el rosario. ¿Cómo le parece entonces el tal índice, amable lector? Vuélvalo a leer si quiere, para que le vaya teniendo más y más antipatía a la fea costumbre de andar preocupándose. Vuélvalo a leer, te lo vuelvo a leer. Número 1, las preocupaciones afectan el corazón. La tensión alta puede producir también, puede provenir de las preocupaciones. Tercero, el reumatismo también puede ser causado por las preocupaciones. Y hay resfríos que también le llegan por las preocupaciones. También las preocupaciones afectan la tiroides. Y por último, las preocupaciones aumentan en nosotros la diabetes. Entonces, ya viendo, a lo mejor nos encontramos en una enfermedad de estas, ¿verdad? Que hay que decirle: Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Yo voy a dejar de preocuparme, ¿verdad? Para que no me vaya a subir el azúcar, porque así me sube. Y sí hemos visto pues personas que no pueden darles ni una mala noticia. ¿Por qué? Porque pues les asusta y ahí pueden quedar, ¿verdad? Te comento un testimonio propio. Cuando les he comentado que mi hijo sufrió un accidente y los 2 carros, ¿verdad?, en el que iba y también con el que chocó, pues no quedó nada. Gracias a Dios, a su misericordia, mi hijo quedó vivo. Y entonces, cuando fuimos a verlo, donde ya nos avisaron que estaba en una delegación, entonces nos habló el perito, ¿verdad?, con nosotros, con mi esposo y conmigo. Entonces dice, pues su hijo, gracias a Dios, está bien, está como desmayado, pero está bien, ¿verdad? Entonces nos dice, pero lo que sí les recomiendo que se preparen económicamente, porque de los 2 carros no quedó ninguno. Bueno, entonces, pero cuando nos dan la noticia, que yo voy y contesto el teléfono a las 3 de la mañana, entonces que me dicen: su hijo sufrió un accidente y está en tal parte. Ya en ese tiempo ya era diabética y no te digo que no me sentí mal, sí me sentí mal y empecé a temblar y
Y empecé, no sé, como que todo el cuerpo me temblaba y como que no podía controlarlo. No, dije, no, cálmate, Belén, cálmate. Tú no vas a solucionar ahorita ese problema, cálmate. Me lo dije a mí misma, dije, no, yo tengo que calmarme, porque tenemos que ir a donde Él está. Me controlé, gracias a Dios, orando. Fuera toda preocupación. Entonces, mis hermanos, ya miramos, ¿verdad?, que necesitamos deshacernos entonces de estas preocupaciones. ¿Cómo le parece el tal índice entonces, amado lector? Lea las veces que sea necesario, ¿verdad?, todas estas enfermedades que se atrae si usted sigue con las preocupaciones. Entonces, y añade también, en este caso, este libro, que las preocupaciones pueden hacer un enfermo de la persona más vigorosa, sea quien sea, mis hermanos, y sea en el estado que se encuentre. No podemos decir, ya la gané. No, recuerden que nuestro cuerpo, hermanos, no siempre está preparado para lo que a veces nos depara, ¿verdad?, el día. Por esta razón ya nos dimos cuenta que necesitamos nosotros prepararnos desde el momento que nosotros despertamos, ¿verdad? Es decirle, Señor, gracias por este nuevo día, pero ¿qué me depara este día? ¿Qué es lo que voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a experimentar? Y de alguna manera, hermanos, tomar conciencia de todas aquellas tareas que yo tendré que realizar durante el día. ¿Para qué? Para consagrárselas al Señor, para pedirle su luz, para pedirle su gracia, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Simplemente, hermanos, cuando vamos a pagar un recibo, no sabemos con qué fila nos vamos a encontrar. Tenemos que ir preparados psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tenemos que ir preparados porque no sabemos, ¿verdad?, hasta qué hora nosotros vamos a salir de ahí. Y si no llevamos el suficiente tiempo, ni para qué planear, ¿verdad? A veces planeamos las tareas midiendo nosotros el tiempo y a veces, hermanos, no nos alcanza, o a veces no alcanzamos a hacer pues todo lo que nosotros teníamos planeado hacer, porque tal vez lo estoy planeando a mi manera. Pero si yo le digo al Señor, Señor, hoy tengo que ir a pagar la luz, hoy tengo que ir a la escuela, hoy tengo que ir al mandado, tengo que ir a todas las partes. Dile al Señor a dónde vas a estar. ¿Para qué? Para que te acompañe en todas las tareas que tú vas a realizar. Y de esta manera, mis hermanos, es maravilloso. Al final del día escuchamos testimonios en los cuales dice, no creía que me fuera a rendir tanto el tiempo, porque todavía pude hacer esto, todavía pude hacer lo otro, ¿verdad? Y al final del día, agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque nos alcanzó el tiempo para muchísimas cosas más de las cuales nosotros teníamos planeadas. Entonces, mis hermanos, en el general dice que no se mejoraba. En la guerra civil de los Estados Unidos, el jefe de los gobiernistas, el general Grant, en plena guerra con enemigos terribles y peligrosos, empezó a sufrir de jaqueca y de insomnio. Pasaba horas con los pies en agua caliente para ver si se aliviaba un poquito. Pero cada vez se sentía peor. Pero cuando un jinete llegó golpeándolo y comunicarle que el enemigo se había rendido y pedía la paz, inmediatamente la jaqueca del general se le alejó por un milagro y él ya no volvió a sufrir más falta de sueño por la noche.
Entonces, a veces, hermanos, nos andamos ahogando en un vaso de agua. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, hermanos, estamos viendo sobre un incidente asustador y ya miramos algunos de ellos que a veces con esos incidentes, hermanos, ahí podemos quedar. ¿Y cuánta gente ahí queda? Recuerdo mucho en una ocasión que fuimos al Seguro Social, íbamos a apoyar a una amiga que estaba internada. Entonces, pues ahí estaban, como entrábamos y salíamos, éramos dos. Entonces, de repente nos llamó la atención ahora sí, el que estaba enseguida. Y entonces nos dimos cuenta que estaba muy mal, y estaba uno de sus hijos, pues cuidándolo. Entonces, seguramente ese hijo pues no estaba acostumbrado, no estaba preparado a mucho más para ese incidente tan grave, ¿no? Entonces, pues su padre estaba muy malo y tenía que estar ahí al pie de su cama porque estaba grave. Estaban preparando para sacarlo de ahí porque era demasiado, ¿verdad?, su problema. Entonces, pues de repente, ¿verdad?, empezó a estar entre más mal y que se ahogaba hasta que al fin muere el hombre. Murió el hombre en ese momento. Hermanos, todavía no sacaban de ahí a este hombre cuando cae muerto el hijo. Serían minutos de distancia. Entonces, mis hermanos, esto sucede. ¿Por qué? Pues es que pobre muchacho no sabía qué hacer. Angustiado. No supo qué hacer y cayó muerto. Entonces, por eso estamos viendo a través de testimonios. Estamos viendo a través de testimonios, hermanos, cómo en este caso nos afectan las preocupaciones. También nos invita, dice, un buen programa cuando, en este caso, Montagnier fue elegido, dice, alcaide. Dice, quiero comentarte esto. Quiero tomar los asuntos de usted en mis manos, pero no echarlos sobre mis pulmones ni aplastar con ellos mi corazón. Eso es lo que se llama ser prudente. Tratar los asuntos con todo el vigor que podemos, pero sin dejar que ellos nos vengan a enfermar de preocupaciones y de afanes. Las preocupaciones pueden colocarnos en una silla de ruedas con reumatismo y artritis. Entonces ya anteriormente miramos, ¿verdad?, que ciertamente el artritis a veces nos viene precisamente de las preocupaciones. El diabetes se altera y las muchas enfermedades que ya mencionamos, ¿verdad?, por causa de las preocupaciones. Causas muy frecuentes, dice, son los psicólogos señalan algunas de las causas más frecuentes para que uno se enferme de los nervios y sufra de artritis por preocuparse. Son las siguientes. Número 1, fracaso en el matrimonio. Ay, Dios mío. No, y luego empezamos, no, pues ya me va a dejar, ya me va a abandonar, ¿qué voy a hacer yo sola? Se me va a venir la casa abajo. Y empezamos a pensar tantas cosas.
miramos muy al principio uno de los temas, hablando también de las preocupaciones. Ese hombre sabio que edificó un edificio de 3 pisos, pero él sabiamente lo dividió con unos tornillos de tal manera que él podía, si quería, quitar el primer piso, el segundo o ponerlos al mismo nivel. Y entonces este hombre cuenta que precisamente lo hace con el fin de separar el pasado, el presente y el futuro. Por el pasado decía, ya no puedo hacer nada. Por el presente, sí, debo de vivir el día, debo de vivir el presente. El futuro todavía no lo conozco y Dios sabrá, ¿verdad?, qué me depare en el futuro. ¿Por qué me voy a preocupar si ni siquiera sé si voy a salir este día? ¿Para qué voy a perder de pensar en el día de hoy, de vivir lo mejor que yo pueda vivir en el día de hoy? Hermanos, es que no sé mañana qué pase. Entonces, es maravilloso y lo miramos a través de muchos ejemplos de santos, incluyendo a San Juan Pablo II. Él vivía el día. Todo consagrado a Dios vivía el día. Lo demás no se preocupaba. Lo demás se ora, mis hermanos, porque no sabemos, hay muchas cosas que ciertamente nos preocupan. Y que por esta razón nosotros tenemos que orar. Señor, pues pongo en tus manos esto que yo no puedo solucionar, pero me voy a preocupar porque no lo puedo solucionar. Pues ya nos lo dice la oración de los 15 minutos, ¿verdad?, ante Jesús sacramentado. Nos dice el Señor, dice, tú encárgate de las cosas pequeñas y yo me encargaré de las cosas grandes, de las cosas que tú no puedes solucionar. Entonces, de esta manera, hermanos, nos damos cuenta que hay cositas pequeñas que podemos solucionar. Entonces, hay que solucionarlos. Segundo, algún desastre económico. Algún desastre económico. Y también conocemos personas, ¿verdad?, también que hay un desastre económico que todo se voltea al revés. Todo se voltea al revés. Entonces yo creo que ya miramos, ¿verdad?, que a veces el psicólogo no pudo arreglarlo, el médico tampoco. Él hizo lo que pudo, pero por eso ese psicólogo sabio le dijo a su paciente, si tú eres católica, ve, confiésate. Santo remedio, porque el problema era espiritual, el problema no era psicológico. Entonces, tercero, soledad y miedo al futuro. Ay, Dios mío, ¿qué me irá a pasar cuando yo me quede sola? ¿Verdad? Entonces, pues hay que esperar que pase, ¿verdad? Y por último, resentimientos alimentados por bastante tiempo. Resentimientos alimentados de tanto tiempo que vienen a producirnos, ya miramos, hasta cáncer. Cuando nosotros, odios, rencores, heridas, pero cuando nosotros perdonamos, hermanos, es maravilloso cómo vemos cómo se va la enfermedad. ¿Por qué? Porque esa enfermedad estaba precisamente por los resentimientos o por los odios, por las heridas. Conozco también a un amigo a quien le cortaron el teléfono por no pagar y le hipotecaron la casa por deudas. Y su esposa sufrió entonces un doloroso ataque de artritis y por más tratamiento médico que le hicieron, no tuvo ninguna mejoría hasta que se solucionó el problema económico de la familia y entonces sí consiguió su curación.
Lo vemos, hermanos, a través de, por ejemplo, lo hemos visto en los eventos grandes, carismáticos, en las misas de sanación, que llevan a todos sus enfermos y los ponen ahí junto del altar, ¿verdad? Muy cerca del predicador, ¿verdad? Para el momento de la oración, pues que imponga las manos, ¿verdad? Y estos sanen. Y van con una fe, con una esperanza en que así va a suceder, hermanos, y se levantan. Cuando el predicador dice, levántate en el nombre de Jesús, levántate, se levantan. Y sobre todo cuando ya les han predicado que hay que perdonar, que hay que despojarnos de todas esas enfermedades, entonces el enfermo se levanta, ¿no? La preocupación puede también producir esta caries mentales. Los médicos especialistas dicen que en las emociones desagradables causadas por la preocupación, por el miedo y la ira, dice, y el disgusto pueden trastornar el equilibrio del calcio en el organismo y producir caries en los dientes. ¿Te das cuenta? Hasta más. Hasta las caries, hasta que se caigan los dientes. Por ejemplo, pues el diabético tiende a que se le caen también los dientes o alguna caries se le infecta y ¿verdad? Entonces nos damos cuenta también que son a base de las puras preocupaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues teniendo ya el conocimiento de todo esto, mis hermanos, pues yo creo que es de alguna manera ir como aterrizando nuestros problemas en el Señor. Y es entonces cuando vamos aprendiendo a orar ante Jesús, ¿verdad? Y que aunque nuestra cabeza es un caos y no sabemos por dónde empezar, pero sí podemos decirle, Señor, ayúdame, no sé por dónde empezar, ayúdame tú. Regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos, mis hermanos, estamos viendo sobre lo que es un incidente asustador. Y nos damos cuenta que a veces vamos descubriendo cosas, ¿verdad? Que decimos, bueno, ¿y esto qué es? ¿De dónde me viene? Y a veces ni médicamente encuentran, en este caso, la solución, porque no saben qué es, no saben de dónde viene y empieza la investigación, ¿verdad? Entonces, ya decíamos anteriormente, ¿verdad? Decía, qué error, ¿verdad? De el médico pensar que hay cosas o que todas las enfermedades las puede en este caso sanar, solucionar o dar la medicina adecuada. Dice, ¿por qué? Porque en este caso a veces son enfermedades espirituales o psicológicas. Y entonces, por eso, pues, en este caso entra, ¿verdad? Pues, ahora sí, un cuadro maravilloso de médicos y ahí descubren, ¿verdad? En sí, qué es la enfermedad, de qué le viene, ¿verdad? Y ahí empieza a tratarse. Entonces vemos, pues es algo maravilloso, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces ya nos decía a través de este ejemplo, ¿verdad? Que también tiene que ver la tensión nerviosa en
en nuestra dentadura, que a veces por eso empieza a haber caries y se empiezan a caer también los dientes, las muelas, ¿verdad? Y nos lo pone todavía en un ejemplo. Dice, en una clínica dental atendieron a un hombre que antes tenía una dentadura perfecta, pero al llegar a su esposa una repentina enfermedad, él empezó a sufrir de caries en los dientes. Y en las 3 semanas que la esposa estuvo en el hospital, ese hombre sufrió 9 caries. Eran caries causadas por la preocupación. Las caries es una destrucción progresiva de un diente y se debe a microbios que no encontraron defensas en el organismo y se fueron a los dientes. Y entonces también ya mirábamos, ¿verdad?, que dice que la tiroides también nos viene de la preocupación. Entonces dice, los remedios para la tiroides. La tiroides es una glándula que está en la mitad del cuello. Produce una hormona llamada tiroxina que regula el buen funcionamiento del cuerpo y el crecimiento. Cuando a una persona le funciona mal el tiroides y le produce demasiada tiroxina, le acelera el hígado y todo el cuerpo sufre emociones desagradables como si se estuviera quemando a sí misma. Una vez fui a un amigo que sufría de mal funcionamiento de la tiroides. Fui a acompañarlo a visitar a un famoso médico que llevaba 38 años curando enfermedades tiroidiales. ¿Y saben qué remedios aconseja aquel hombre para verse libre de esta clase de enfermedades? Los tiene escritos en un gran cartel en la sala de espera. Y son los siguientes: aprenda a descansar y a distraerse. Aprenda a descansar y a distraerse. Calmado, cálmate, tranquilízate. Las ayudas que más le harán descansar y vivir en paz son las siguientes: tener una religión seria y segura. Tener una religión seria y segura le va a ayudar. Dormir calmadamente. Hacer lecturas provechosas. Escuchar música suave. Saber reír de lo alegre que tiene la vida. Y saberse reír hasta de usted mismo. Y sobre todo, dice que con un buen humor. También dice, escoja bien la música que escucha, que sea suave. Busque el lado divertido y alegre y optimista de la vida. Entonces, su buena salud y su felicidad serán mayores. Para todo hay recomendaciones. Si para cuidar nuestro cuerpo, pues que hay que comer bien, hay que dormir bien, hay que hacer ejercicio. Entonces, pues a veces, ¿verdad?, sufrimos consecuencias en este caso, de estas enfermedades, sí, y de la preocupación que nos llega, que nos visita con mucha facilidad, hermanos, a veces porque no nos sometemos a lo que verdaderamente debemos de hacer, lo que sabemos que es bueno para nosotros. Entonces, en este caso, la primera pregunta dice, al entrar al consultorio, la primera pregunta que el afamado médico le hizo a mi amigo enfermo fue, ¿qué preocupación, qué afán emocional lo ha llevado a adquirir esta enfermedad? Y luego le advirtió que si no dejaba de preocuparse, le llegarían complicaciones al corazón, úlceras al estómago y hasta diabetes. Y añadió el célebre doctor, todas estas enfermedades son parientes entre sí
y andan por todas partes acompañando siempre a la preocupación. Pues eso me recuerda de alguna manera este libro maravilloso de Conchita Cabrera de Armida, Vicios y Virtudes, o de los virtudes a los vicios, ¿verdad? Algo así por ahí va, pero nos explica cómo, ¿verdad?, un pecado trae a toda su familia. Por ejemplo, hablando en este caso de la soberbia, ¿cuántos más pecados trae la soberbia detrás de ella? Entonces, miramos que hasta lo menciona, que papá, que mamá, que hermanos, que hasta tíos, ¿verdad?, traen hasta familiares, ¿verdad?, muy lejanos, dice. Pues de esta manera trae en este caso la preocupación. Por eso nos acarrea tantas enfermedades, hermanos. Entonces, dice, una belleza explica su secreto. Dice, a Luz Marina Miss Universo, dice, le preguntó un periodista, ¿qué haces para conservar tan buen rostro, aún después de haber pasado 40 años, luego de haber sido coronada como la mujer más bella del mundo? Y ella respondió, yo me niego a preocuparme porque estoy segura que cada preocupación disminuye el principal ingrediente de mi belleza, que es la lozanía y esbeltez en el rostro. Entonces, ya miramos, ¿verdad?, que por qué esas personas maravillosas tan sabiamente cuidan su cuerpo. Y siguió hablando así. Hubo una época en la cual empecé a dejarme dominar por las preocupaciones, y un día al mirarme en el espejo vi que se me estaba formando arrugas. Ya las expresiones de angustia aparecían en mi rostro. Y me dije, tienes que acabar con eso inmediatamente. No puedes permitir que te dominen las preocupaciones. Tienes un regalo que ofrecer cada día a los demás. Es tu buen rostro. Y las preocupaciones le quitan al rostro su belleza y su esplendor. Entonces, ya miramos cuántos beneficios nos atrae el poder, ahora sí, deshacernos de este horrible mal que son las preocupaciones. Dicen los especialistas que hay pocas cosas que pueden envejecer tanto el rostro de una persona como las preocupaciones, y que la mujer le destruye su buena presencia con una rigidez impresionante. Entonces, ya vemos con mucha claridad, ¿verdad?, cuáles fueron las causas de muchas enfermedades que ahorita estamos padeciendo, y que también vemos en este caso este gran milagro de habernos encontrado con el Señor, y de esta manera pues ir aprendiendo a deshacernos de todas estas cosas que nos atrapan, nos preocupan, nos enferman, y que por esta razón, hermanos, hay que confiarle todas nuestras cosas al Señor. Pues muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Gracias por su tiempo, y pedimos al Señor, como siempre, que les bendiga, que les guarde, que les proteja. Y si tú estás enferma, si tú estás enfermo, mi hermano, mi hermana, acude al Santísimo. Si tú estás enfermo y no sabes cómo hacerlo, no puedes salir de ahí de tu casa, toma el rosario. Ya dijimos que son 2 recetas para el alma muy poderosas: las visitas al Santísimo y el Santo Rosario. Y vas a ver el cambio poco a poco en tu vida. Mis hermanos, agradezco al Señor el poder estar con ustedes a través de este segmento. Que el Señor les bendiga a ustedes y a sus familias, y que el Señor les siga ayudando a deshacerse de las preocupaciones. Que así sea. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión.
Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima.